La línea roja en Levítico. Artículo de Carlos Rodríguez. Correspondiente al número 258 de la revista En la Calle Recta. Tras el monográfico dedicado a recordar el quinto centenario de la Reforma Protestante, retomamos la serie de artículos sobre la línea roja en la Biblia. En estos artículos visitaremos el Antiguo Testamento, descubriendo lo que el gran comentarista bíblico Matthew Henry llamara el hilo de oro de la gracia del Evangelio. Porque efectivamente un hilo conductor recorre las Santas Escrituras, manifestando la gloria de Jesucristo como eje y núcleo del plan divino de salvación. Aunque velado en el ad por figuras, símbolos, tipologías, etc., será nuestro cometido dar con ellos, analizarlos y exponerlos con claridad. El smartphone y el holocausto. Resulta lamentable tener que confesar el desconocimiento que de algunos términos bíblicos poseen los creyentes de hoy en día. Voces como holocausto, expiación, propiciación, remisión, etc. son incomprensibles para muchos cuando no malentendidas. Me atrevería a decir que del mismo modo en que un judío de los tiempos bíblicos no sabría de qué le hablan si le dijeran que tiene una llamada telefónica por el smartphone, el hombre del siglo XXI ha perdido todo conocimiento y relación con las expresiones más importantes y básicas de la revelación bíblica. Desde estas páginas abogamos por no quitar de nuestras Biblias tales expresiones, sino educar a la audiencia y a los lectores en el significado de las mismas. En eso estamos y allá vamos, sangre, sudor y lágrimas. Miriam, una anónima mujer judía, se acerca temblorosa al altar, el sol aprieta y un líquido salado se desliza suavemente por su cuerpo. Trae consigo un becerro, macho sin defecto. La ayudan a colocar la bestia sobre el lugar de sacrificio y entonces ella con todas sus fuerzas apoya sus manos sobre la cabeza del animal, llora por sus pecados consagrándose por completo a Jehová. A continuación toma el cuchillo y degüella a la víctima. La sangre empieza a brotar y es recogida por los sacerdotes, quienes tienen que cumplir con lo establecido en la ley. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levítico 1, 5, 9. Miriam ha estado presente en este dramático espectáculo. Ahora ella abandona el patio del tabernáculo convencida que sus pecados han sido perdonados, pues se ha hecho expiación por ellos. Levítico 1, 4. Miriam sabe, como cualquier judío creyente, que la víctima la representa. Que el pecado ha sido transferido al animal sacrificado. Que de acuerdo a Levítico 17, 11, la sangre es la base de la vida y cuando se derramaba la sangre significaba que se había puesto delante de Dios y se había ofrecido en lugar de la vida del adorador, para expiar el pecado. Además, al tratarse de un holocausto, es decir, un sacrificio que se consumía completamente en el altar, con ello mostraba una entrega total, una consagración entera y una dedicación completa a Dios. Levítico y el sacrificio de Cristo. En el libro de Levítico encontramos muchas clases de sacrificios y ofrendas como tipos. Estos sacrificios hablaban de que el ser humano es pecador y que solo podía salvarse por medio de la muerte de un sustituto. Señalan y anticipan el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo es ofrecido una sola vez y para siempre. Nunca se repite como ocurría con el sacrificio de aquellos animales. La misa papal en el que se resacrifica a Cristo continuamente es un mal reflejo de aquellos sacrificios judíos por mucho que se refieran al mismo como incruento. El sacrificio de los animales solo podían señalar al futuro sacrificio perfecto por el pecado. Tampoco podían hacer perfecta a ninguna persona delante de los ojos de Dios, Hebreos 10, 1, 3, todo sacrificio era un recordatorio constante de los pecados del pueblo porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados Hebreos 10, 4. Sin embargo, y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Hebreos 10, 14. El sacerdote que se sentó. También es importante la figura del sacerdote. Este representaba al pueblo delante de Dios. Sin embargo, el sacerdote de Israel solo podría apuntar a un sacerdote mayor, Hebreos 10, 1, 3, que sería a la vez el gran sumo sacerdote y el sacrificio perfecto que él ofrecería a Dios.
Hebreos capítulo 10 enfatiza el único sacrificio de Cristo, suficiente para expiar el pecado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 12. Jesucristo vino y pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. Cada creyente está cubierto por medio de su sacrificio. Los sacrificios de animales ya no son necesarios, porque todos los sacrificios se cumplieron en Cristo. Por lo tanto, solo un sacerdote es realmente necesario. Cristo es el sumo sacerdote, consumó su obra sacrificial y por lo tanto ya pudo sentarse en el santuario celestial. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos 2, 17. 4, 15, 16. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2, 5. 1 Pedro 2, 5. Hebreos 10, 12. 7, 25. Juan 14, 6.